Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. En esta ocasión les traigo un nuevo top, pero esta vez de las motos de estilo deportivo que se comercializan aquí en Colombia. Un estilo de motos que está en auge en este momento y que acapara las grandes vitrinas de las marcas en el mundo. Para este top voy a tener en cuenta las motocicletas con cilindradas entre 150 y 160 centímetros cúbicos. Yo sé que aquí muchos van a decir que no se puede comparar una moto que tenga 10 centímetros cúbicos más que la otra, pero les aseguro que las diferencias en cilindrada y en potencia y torque son muy mínimas. De hecho, que una moto tenga más torque y potencia que otra no quiere decir que sea la mejor, porque ese es apenas uno de los criterios de este top. Y hablando de los criterios, son 5 los que voy a utilizar para evaluar cada una de las motocicletas. El primero es el precio de la motocicleta sin papeles. El segundo, el consumo de combustible. Tercero, torque y potencia. Cuarto, tecnología. Y quinto, el precio de algunos de sus repuestos más básicos. Entre esos repuestos incluí kit de arrastre, bujía, filtro de aire, pastillas de freno delantero y trasero, guaya de embrague y guaya de acelerador. Y como siempre quiero aclarar que mi objetivo no es hacerle publicidad a ninguna marca, ya que el puesto que ocupe cada motocicleta dentro del top está estipulado única y exclusivamente por los criterios que establecí para este top y por supuesto por mi apreciación personal. Mi único objetivo es brindarles a ustedes información seria y verídica por si están pensando en adquirir alguno de estos modelos dependiendo de sus necesidades y sus gustos. Por supuesto, respeto si hay opiniones diversas en cuanto al orden de este top. Aclarado esto, arranquemos. En el puesto número 5 tenemos a la ya muy conocida Pulsar NS 160, una motocicleta que ya se ha consolidado en el país y que ha venido actualizándose con el paso de los años junto con sus versiones 180 y 200. Este modelo equipa un motor monocilíndrico SOHC de 160.3 centímetros cúbicos refrigerado por aceite, el cual nos arroja una potencia máxima de 15.7 caballos de poder a 9000 RPM y un torque de 14.2 Nm a 7250 RPM. Estos números la convierten en una de las 160 con mejores prestaciones en este aspecto, aunque hay que mencionar que es la más pesada del top con 151 kilogramos, y esto no la deja muy bien parada en cuanto a su relación peso-potencia. En el apartado tecnológico, si bien no es la mejor del top, tiene detalles interesantes que se ajustan a su precio de venta. Su última versión cuenta con inyección de electrónica, refrigeración por aceite, iluminación LED en el stop y tablero análogo digital, en el cual podemos observar un testigo de falla del motor. No cuenta con freno ABS ni iluminación LED en su farola y direccionales y tampoco con ningún otro sistema de seguridad o navegación. Sin embargo, algo muy positivo de la moto es su bajo consumo de combustible, ya que su tanque de 3.1 galones nos da una autonomía de 154 km por galón sin exigirla a tope. La mayoría de sus repuestos se consiguen a un precio asequible en comparación con las demás motos del top. Lo único costoso, a mi parecer, es su kit de arrastre, que cuesta 198.000 pesos y es el más caro del top. De resto, precios normales: filtro de aire 13.800 pesos, bujía 36.000 pesos, pastillas de freno delantero 17.800, pastillas de freno trasero 26.800, guaya de embrague 33.300 y guaya de acelerador 23.500 pesos. Su precio de venta a la fecha es de 7.290.000 pesos sin papeles, la segunda más económica del top, lo que la convierte en una buena opción para los que buscan un diseño agresivo, económico y con bastante trayectoria en el país. El puesto número 4 es para la nueva Apache RTR 160 4 válvulas de la marca india TVS, una moto que se ganó un puesto en este top por ser la más potente de su segmento y además por incorporar detalles tecnológicos que la hacen resaltar por encima de sus competidoras. Equipa un motor monocilíndrico SOHC de 159.7 centímetros cúbicos refrigerado por aceite, el cual nos arroja una potencia máxima de 16.2 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 14.8 Nm a 6500 RPM. Lastimosamente aún es una moto carburada y este fue uno de los detalles que no le permitieron escalar más en el top. Sin embargo, en su apartado tecnológico cuenta con otros detalles muy interesantes que le dan cierta ventaja y la hacen única en su segmento. Equipa por ejemplo embrague antirrebote, un elemento de seguridad importante si queremos prevenir el bloqueo de la llanta trasera a la hora de bajar un cambio a altas velocidades. De hecho, es la única 160 en equipar este mecanismo.
Por otro lado, cuenta también con un sistema de conectividad Bluetooth muy completo, el cual nos permite usar telemetría, navegación paso a paso, monitorear la carga del celular, encontrar sitios de interés a través del mapa como gasolineras, restaurantes y un sinfín de funciones que son muy necesarias a la hora de salir por carretera. También equipa un tablero 100% digital, farola y stop con tecnología LED y refrigeración por aceite. En cuanto a su consumo, es una motocicleta muy económica, ya que su tanque de 3.1 galones nos da una autonomía de 120 km por galón exigiéndola a tope. Por supuesto, el consumo sería mejor en condiciones normales de conducción. Algo negativo, además de ser carburada, es que no equipa freno ABS y es la segunda más pesada del top, con 150 kg. Un aspecto positivo es que tiene los repuestos más económicos del top, sobre todo si nos fijamos en el precio de sus pastillas. Su kit de arrastre cuesta 170.000 pesos, filtro de aire 22.000, bujía 15.000, pastillas de freno trasero 31.000 pesos, guaya de embrague 19.000 pesos y guaya de acelerador 18.000 pesos. Otro aspecto que la hizo merecedora de entrar en este top es su bajo precio de venta, ya que es la más económica de su segmento con un valor de 7.099.000 pesos sin papeles. Sin lugar a dudas, una moto que para su precio está bastante completa y es la opción perfecta para aquellos que quieran un motor más convencional pero con la potencia suficiente para uno que otro acelerón. El puesto número 3 se lo llevó la renovada Suzuki Gixxer 150, una moto que se ha robado muchas miradas por su nuevo diseño que es idéntico al de su versión 250 y por sus detalles tecnológicos que definitivamente la convierten en una de las 150 más completas del mercado. Equipa un motor monocilíndrico SOHC de 155 centímetros cúbicos refrigerado por aire. En la página oficial de Suzuki aún no se han publicado muchos detalles de su ficha técnica como su potencia y torque, pero se espera que conserve los mismos de su versión anterior, 14.5 caballos y 14 Nm de torque. Su renovación más drástica se vio reflejada en su tecnología, ya que ahora cuenta con inyección electrónica, freno ABS monocanal en la rueda delantera, iluminación LED en su farola y stop y tablero digital, en donde podemos encontrar un indicador de cambio de aceite. Su peso es de 140 kilogramos y la capacidad de su tanque es de 3.1 galones, el cual nos da una autonomía de 146 km por galón aproximadamente sin exigirla a tope. Para hacer una moto Suzuki no me parece que sus repuestos sean tan costosos. Su kit de arrastre tiene un precio de 163.000 pesos, filtro de aire 14.000, bujía 12.000, pastillas de freno delantero 36.700, pastillas de freno trasero 89.600, guaya de embrague 34.200 y guaya de acelerador 24.800. Su precio de venta a la fecha es de 8.277.000 pesos sin papeles, la segunda más costosa del top. Sin embargo, es uno de los diseños que más me gusta y es indudable que es una moto muy completa en muchos aspectos y no en vano, muchos afirman que es una de las mejores Street 150 que se comercializan en el país, no solo por sus prestaciones y su precio, sino por el respaldo postventa de una marca como Suzuki. Ahora bien, ¿creen que el precio es elevado para lo que ofrece? ¿Se la comprarían o no? Déjenmelo saber en los comentarios. En el puesto número 2 tenemos al reciente lanzamiento de la marca india Hero, la Hong 160R. Sin lugar a dudas, una motocicleta que llegó a innovar el mercado de este segmento en el país y que resalta por su bajo precio de venta, su potencia y sus detalles tecnológicos. Equipa un motor monocilíndrico SOHC de 163 centímetros cúbicos refrigerado por aire, el cual nos arroja una potencia de 15 caballos de poder a 8.500 RPM y un torque máximo de 14 Nm a 6.500 RPM. Estos números se complementan muy bien con su peso, que es de tan solo 139.5 kilogramos, lo que la convierte en la más liviana del top. La capacidad de su tanque es de 3.1 galones, el cual nos da una autonomía de 160 km por galón en condiciones normales de conducción. Su tecnología es uno de sus mayores atributos, ya que nos ofrece inyección electrónica, freno ABS monocanal en la rueda delantera, full iluminación LED, tablero digital en el cual podemos observar un indicador de nivel de aceite, luces estacionarias, algo muy novedoso y que no tiene ningún otro modelo, y algo muy importante, es la única de su segmento en estar regulada por la normativa Euro 4, algo ya muy común en las motocicletas de esta marca. Algo negativo es el precio elevado de sus pastillas del freno trasero, que es de 105.000 pesos. Por lo demás, maneja precios muy normales.
Kit de arrastre 165.000 pesos, filtro de aire 20.000 pesos, bujía 10.000, pastillas de freno delantero 22.000, pastillas de freno trasero 105.000, guaya de embrague 15.000 pesos y guaya del acelerador 13.000 pesos. Su precio de venta también la hace una moto muy atractiva, es de apenas 7.590.000 pesos sin papeles. En lo personal, pienso que es una moto muy económica para todo lo que ofrece y me atrevería a decir que es la más completa de su segmento. No en vano ocupa el segundo lugar en este top. Si bien es una moto que lleva poco tiempo en el mercado, es un modelo atrevido, innovador, que seguramente competirá a la par con otros modelos ya reconocidos en el país. Y finalmente, el puesto número 1 es para la R15 de Yamaha, la 150 más potente y completa del mercado. Una moto con un estilo deportivo heredado de la legendaria familia R, como la R1 y la R6, y que ha venido evolucionando a lo largo de los años con mejoras estéticas y tecnológicas que la posicionan hoy día como la mejor de su segmento. Equipa un motor monocilíndrico SOHC de 155 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, el cual nos arroja una potencia de 19.3 caballos de poder a 10.000 RPM y un torque de 14.7 Nm a 8.500 RPM. Si de tecnología se trata, esta moto se lleva todos los aplausos. Equipa inyección electrónica, es la única con freno ABS de doble canal, embrague antirrebote, refrigeración por líquido, tecnología LED en farola y stop y tablero digital, en el que podemos encontrar una luz que se enciende al pasar el límite de revoluciones. La capacidad de su tanque es de 3.1 galones, el cual nos da una autonomía de entre 130 y 150 km por galón en condiciones normales de conducción. Algo ya muy común en las motocicletas de Yamaha es el alto costo de los repuestos, y esta R15 no es la excepción, ya que tiene los repuestos más costosos dentro del top. Su kit de arrastre tiene un valor de 186.000 pesos, el más costoso, filtro de aire 51.000, bujía 41.000, pastillas de freno 75.000, pastillas de freno trasero 125.000, también las más costosas del top, guaya de embrague 36.000 y ojo con esto, guaya del acelerador 84.000 pesos, la más costosa. Su precio de venta actualmente es de 12 millones de pesos sin papeles. Evidentemente es la moto más costosa dentro del top. Para muchos es una cifra muy elevada y para otros vale su precio por lo que ofrece. Sin embargo, si la comparamos con sus competidoras, la diferencia de precios es muy elevado. Aquí la pregunta sería, ¿es un precio justo teniendo en cuenta su cilindrada y tecnología? ¿O creen que Yamaha se pasó con este modelo? Es innegable que es una moto muy completa y aquel que decida comprarla se llevará potencia y tecnología. Pero no sé, pienso que con ese dinero me puedo estirar un poco más y comprarme una Dominar o una Gixxer 250. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto. Y bueno, parceros, hasta aquí este video. Espero les haya gustado este trabajo investigativo que realicé para ustedes, para todos aquellos que estén pensando o en adquirir alguno de estos modelos. Recuerden que esta es solo mi opinión. Ya ustedes acomodarán el top de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades, al precio que tengan para cada motocicleta y a lo que en realidad estén buscando o esperando de cada una. Así que nada, parceros, si les gustó este video y quieren apoyar mi trabajo, pueden hacerlo dándole like a este video, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose al mejor canal de motos y de rutas en Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.